Vamos a pasar a nuestro siguiente tema que tiene que ver con, los costos, en realidad privatizar ANCAP y el costo del combustible. Hace unos días que ya venimos con ganas de hincarle al diente a este tema y todo esto de la privatización. Hace unos días Verónica Alonso, senadora del Partido Nacional, planteó que el 30% de la empresa sea manejada por privados y de esta forma quitarle el monopolio del ente de los combustibles. Muy bien. Hay un tema que es la pregunta en cuestión, si que se la que estamos manejando. Si se privatiza ANCAP, ¿bajaría el costo de los combustibles? Según Alonso, si se libera la importación de combustibles, el precio final bajaría así directamente entre un 20 y un 25%. Sí. Y recordemos que somos el país con el combustible más caro de la región. Vendría bien un 50%. Sí, un 50%. Están aquellos que aseguran que la privatización supondría que se dispararán los precios y por tanto que los más perjudicados vamos a ser nosotros, los consumidores. La gran pregunta de si bajaría el costo de los combustibles sigue latente. Y bueno, por eso Daro preparó tremendo informe que intenta responderla. Así que lo vemos. Bueno, muy bien. Hace algunos días escuchamos en varias voces políticas, pero sobre todo en la voz de Verónica Alonso, la idea de privatizar ANCAP. Pero no es una idea nueva. Hace 15 años hubo un plebiscito y el pueblo uruguayo decidió que ANCAP fuera del Estado. ¿Qué pasó en aquel momento y qué pasaría hoy si se privatiza ANCAP? ¿Pueden bajar los combustibles como dicen? Vamos a terminar de entender todo esto en este informe de Vespertinas. ¿Qué pensás de la privatización? Privatizar ANCAP. Simplemente que hagan buena gestión de una vez por todas, de que pongan personal adecuado, eficiente para poder realizar esto y llevar a cabo la organización de esa empresa. Pienso que es una mala administración y que hay que tomar medidas y me parece que esa medida puede ser factible. Pensamos que no es bueno, digamos. No, pienso que no. No, para mí no. En el 2003 yo sentí que el Partido Nacional y el Partido Colorado tenían la mayoría suficiente para sacar la ley. Yo tuve un error. Yo no evalué la posibilidad de un plebiscito contra una ley. Claro. Entonces yo sentí que se nos venía una privatización muy importante. Empecé a estudiar el tema. Había una intervención del Estado muy fuerte en la fijación del precio que iba a llegar mediante regulaciones, mediante controles. ¿Pero te acordás cómo funcionaba básicamente esa privatización? Pero no era privatización, era la participación del sector privado, pero no se privatizaba ANCAP, ni mucho menos, pero sí una parte relevante. En aquella época, más del 60% de la población se negó a que ANCAP pudiera asociarse con privados. Como argumento en contra, se decía que esa posibilidad reemplazaba un monopolio estatal por uno privado, y que de hecho se estaba marchando por una vía encubierta hacia la privatización del ente estatal. En esa victoria popular, de alguna manera, el pueblo uruguayo definió que ANCAP seguiría siendo estatal y pública. Y bueno, nosotros sabemos que en esta campaña electoral que está comenzando va a haber varias iniciativas en el sentido de la que hizo la senadora Verónica Alonso, que creemos que en el fondo es mucho más ideológico que económico, porque claramente desde el punto de vista económico no es real que importando los combustibles se pueda ahorrar dinero. De hecho, ANCAP ha demostrado mediante estudios que la refinación de petróleo le agrega valor aproximadamente de $5 por barril y ANCAP refina 16 millones de barriles por año. Quiere decir que al cálculo de $5 el valor que le agrega en cuanto a lo económico es de $80 millones al año. ¿Qué es lo que sucede después? Es que ANCAP tiene otros objetivos, como por ejemplo el de llevar el combustible a todos los rincones del país al mismo precio. Yo tengo temor de que la privatización significa maximizar las rentabilidades, y maximizar las rentabilidades significa aumentar la productividad si se puede, bajando costos, pero sobre todo aumentando tarifas y aumentando precios. Y el que va a perder va a ser el consumidor uruguayo en última instancia. Ser abastecido, digamos, con un cargamento de crudo cada 20 días de 1 millón de barriles, que es de alguna manera el piso en cuanto a escala, ¿no? Que salir a buscar, digamos, productos refinados en menor cantidad. Imaginémonos que se habilitara la libre importación. ¿Cómo se pondría a competir ANCAP con otro operador privado?
En ese caso, ese operador privado, ¿qué logística utilizaría? ¿ANCAP le daría todo gratis a ese operador? Y otra hipótesis que no se tiene en cuenta, ¿ese operador privado no va a tener ganancia? Bueno, los integrantes del gremio manifiestan un rechazo a la privatización y claramente el ex senador Alberto Curiel también manifestó la posibilidad de que con una privatización el precio no bajaría. Sin embargo, técnicos aseguran que la privatización podría hacer que se baje el valor del combustible. Bueno, tenemos más información. Vamos a establecer el contacto con Darito a esta hora de la tarde. Chiquilinas, buenas tardes, ¿cómo andan? Yo creo que ustedes, igual que yo, caminaron por la calle o anduvieron por la calle antes de llegar al canal. Está imposible, imposible. Nosotros veníamos con Guille arrastrándonos por 18 de julio para llegar acá. Impresionante está afuera. O así como un invertebrado llegaste ahí, ¿no? Bueno, claro. Sí, vinimos reptando hasta acá, hasta la oficina. Oscar Ferreño, que nos está recibiendo ahora, el ingeniero Oscar Ferreño, integrante de la Academia de Ingeniería también, porque es un tema muy complejo para el resto de los mortales, de alguna manera, ¿no? Y que básicamente nos regimos, ¿no? Orientamos nuestras posiciones de acuerdo a lo que vamos escuchando. Vos pudiste ver el informe también, que acaba de salir. Primero, gracias por darnos estos minutitos. Quiero, primero que nada, saber qué reflexión te merece la palabra de Curiel, la palabra de FANCAP y bueno, de la gente también, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Y lo primero que quería aclarar es que la propuesta de la senadora no es en contra de ANCAP, sino que es a favor de ANCAP. Y tiene dos aspectos. El primer aspecto es la libre importación de combustibles. ¿Cómo puede favorecer eso ANCAP? Bueno, acá existe la URSEA, que es la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua. Es un ente estatal con directorio político que fue creado hace unos 15 años por ley y que se encarga de vigilar que las tarifas o los precios de los energéticos y del agua sean razonables. Y en el sentido de los combustibles, la URSEA emite desde hace como 15 años prácticamente lo que llaman los PPI o precios paridad de importación. Es la diferencia teóricamente lo que sería el combustible que produce ANCAP comparado con alguien que importara el combustible y pusiera todos los costos que tiene el territorio nacional. Es un cálculo teórico, pero trata de ser aproximado y supongo que la URSEA eso lo va vigilando. Bueno, eso muestra una diferencia bastante importante entre el PPI y el precio que fija el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en el caso del gasoil, hay años que ha estado muy bien, hasta el año 2007. Después hemos tenido una diferencia que empezó en el 2009, que se acentúa en el 2016. O sea, el azul es el precio teórico y el rojo es el precio de facto. Es el precio de facto. Acá en este caso hay 20 pesos contra 40 pesos. Acá se aproxima, esto es porque el petróleo a nivel internacional había tenido un alza. Ahora se está desplomando, por lo cual yo calculo que en las próximas semanas este precio se va a volver a separar. ¿Y qué es esta diferencia entre el PPI teórico y el precio? ¿Qué hay en esa diferencia? En esa diferencia hay dos cosas. Hay algunas ineficiencias de ANCAP, que no sé qué valor tienen porque no se pueden transparentar, pero calculo que no son muy grandes. Impuestos encubiertos, o sea, subsidios cruzados entre un combustible y otro, o entre el pago de combustibles y otro servicio que da el Estado. Y yo creo que lo mejor de todo es transparentar esto. Entonces, primero, si ponemos la libre importación, vamos a tener un precio muy parecido al azul y vamos a ver cómo ANCAP va a corregir esas ineficiencias o el Estado va a cambiar y transparentar esos impuestos. Ahí es donde me parece que está el key. ¿Por qué liberar la importación haría que bajaran los precios? ¿Por qué? Bueno, porque acá justamente hay un cálculo que lo hace un organismo estatal que dice que si se importara, los precios bajarían. Es simplemente eso. Y la diferencia esa o es ineficiencias de ANCAP, que pueden tenerlas, pueden ser pequeñas, pero habrá que verlas, y subsidios cruzados o impuestos encubiertos.
Pero Alonso habla en específico de un porcentaje, entre 25 y 30%. Bueno, ¿de dónde sale ese cálculo? Bueno, mirá, en el caso del gasoil, acá si tomás el promedio desde los últimos 4 años, hay una diferencia del 50%. En el caso del fuel oil, en los últimos 3 años, esa diferencia también fue similar al 50%. La nafta super y la nafta premium, no, la diferencia es menor, es capaz que entre 5 y 10%. Es un promedio que, o sea, lo que dice la senadora es un valor promedio que ella ha estimado. Pero esto no se va a poder saber con exactitud hasta que se aplique algo de esto. Si esto tiene influencia, ANCAP va a decir, bueno, mis precios están sobreelevados, tengo que corregir eso mejorando la eficiencia o pidiendo que me transparenten los impuestos. Y si no tiene inferencia, ANCAP no se va a perjudicar. Y en cuanto a la privatización, lo que la senadora habla es de un porcentaje, ella habló alrededor del 30%, pero referido a inversores nacionales, inversores uruguayos, que es una forma de capitalizar ANCAP. Hace un año hubo que capitalizar ANCAP porque tenía problemas. Bueno, por eso yo digo lo que decía al principio, esto es a favor de ANCAP y no en contra de ANCAP. Pero viste que FANCAP, por ejemplo, se plantan los pedales hablando de que la senadora miente, dicen ellos. Bueno, estaría mintiendo también la URSEA en ese sentido, porque la URSEA es la que está publicando estos precios. Te voy a prestar el auricular porque las chicas te quieren hacer alguna pregunta también. A ver, chiquilina, yo me arrimo un poco, ustedes tranquila, ni me miren a mí, yo me tiro arriba de la mesa. Hola. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería consultarlo por lo siguiente. Usted dice impuestos encubiertos y en eso estamos hablando, por ejemplo, del fideicomiso que tiene el gasoil encima, que es lo que subvenciona parte del transporte público, o sea, el boleto del transporte capitalino, ¿no? Pero eso entonces, ¿de dónde saldría si no sale desde ese lugar? O sea, el acomodar las piezas. No es solo eso. ¿Qué más? No solo eso. Yo lo que digo es que a ver, pasa también con las tarifas de UTE. Las tarifas de UTE, en los últimos años, UTE, el país tuvo una revolución energética y los costos de abastecimiento de la demanda bajaron fuertemente. Sin embargo, los precios no bajaron. ¿A qué se debe eso? El propio presidente de UTE dijo que podía bajar las tarifas. Y bueno, porque ahí se están usando ese superávit que tiene la empresa para otros servicios del Estado. Y yo lo que digo es que hay que transparentar los costos, porque si no transparentamos los costos y no vemos exactamente dónde están ubicados los costos, no podemos atacar los problemas. Igual la diferencia con UTE es que UTE es superavitaria y ANCAP ha sido deficitaria. No vamos a volver a los millones de dólares. Sí, pero el problema que tiene el país es que el costo energético del país es muy alto. Eso hace que el país sea poco competitivo. Como es poco competitivo, hay que aumentar los impuestos para pagar el gasto. Y es una espiral, un círculo vicioso que se va cerrando y en algún momento hay que comenzar a romperlo. Porque si no hacemos eso, vamos a estar cada vez peor. Ferreño, ¿sabe que tenemos un mensaje de una televidente que me pareció interesante para trasladarle? Ella dice que, que ANCAP va rumbo a ser como AFE, pero hace una comparación. En realidad ella lo que dice es que cuando los vehículos, existan más vehículos eléctricos, mejor dicho, la división combustibles va a ser, un tema que no va a ser importante. ¿Se ve en el futuro, por lo pronto cercano, que aumenten cada vez más justamente los vehículos eléctricos y que esto deje de ser un negocio, el combustible para ANCAP? Bueno, a ver, yo tengo una opinión un poco diferente sobre eso. Es cierto que los vehículos eléctricos van a mejorar, pero yo creo que lo que estamos en una transición energética donde vamos a ir rumbo a hidrocarburos renovables, hidrocarburos que se obtienen de combinar el hidrógeno con el hidrógeno obtenido de energías renovables y el carbono obtenido de biomasa, o sea, combustibles sintéticos, y yo creo que es lo que tendría que apuntar ANCAP. Creo que el futuro, si bien hay un mercado para los autos eléctricos, me parece que el gran transporte, el transporte interdepartamental, el transporte de carga, va a volcarse hacia un futuro con hidrocarburos sintéticos renovables, y creo que es ahí donde hay que ir
reciclando ANCAP lentamente. Bien. Pero hay tiempo. Las cosas no son tan rápidas como pueden parecer. Por más que es cierto, si hace 10 años alguien se plantaba y decía, a ver, en 10 años el 40% de la generación de Uruguay va a venir de fuente eólica, claro, probablemente dijeran que estaba loco. Y hoy es una realidad. Bueno, y yo creo que hay que adaptarse a los cambios. Lo peor que podemos hacer es no aceptar los cambios y negarnos a los cambios. Bien. Muchísimas gracias, Ferreño. Daro, seguimos contigo. Sí, nada, lo que creo, también me lo podés responder vos, a partir de lo que estuvimos hablando en el informe y también a partir de lo que hablamos contigo, de que en realidad también es una suerte de incertidumbre. O sea, no hay ninguna certeza que muestre que la aplicación o que la liberación de importación de combustibles... No, pero hay evidencia de que sí, porque si la propia URSEA publica esos valores, es evidente que hay una evidencia de que eso podría ocurrir. Y es más, en el caso de que se liberen, si aumentara, ¿no? O si hubiera un abuso, ¿no?, en esa liberación y hubiera un aumento, ahí la URSEA igual también tendría que... Claro. Pero además a mí me gusta que la actividad económica del Estado me parece muy buena y tiene su razón de ser, y en dos motivos fundamentales. Uno, cuando en el mercado hay rubros que el propio mercado no lo puede cubrir. Entonces ahí tiene capacidad el Estado para cubrirlo. Pero si los puede cubrir, hay que ver si no hay agentes que tienen posición dominante. Y eso es lo que tiene el Estado tratar de impedir, que haya agentes con posición dominante. Y yo temo que si nos quedamos en la situación que estamos, el propio Estado empieza a hacer abuso de esa posición dominante. Muchísimas. Es una cosa que hay que tener cuidado. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias.